Vamos a ingresar a un nuevo tema. Ya vamos a ingresar a patología del sistema endocrino. ¿Ya? A ver, para empezar tenemos que extrapolar qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema encargado de producir hormonas. Ya. Muy bien. El sistema endocrino está conformado por estructuras, ¿no es cierto? Por órganos abocados a la síntesis de hormonas. ¿Qué es una hormona? Es una molécula. No todas son proteínas, en algunos casos algunos son esteroides. ¿Ya? Entonces una molécula con dos funciones, la cual puede desencadenar inhibición o estimulación. El sistema endocrino tiene partes, tiene componentes, ¿no es cierto? Vamos a hablar a ver de algunos. El sistema endocrino tiene los órganos, las glándulas endócrinas, las glándulas mixtas y las glándulas puras. Las glándulas mixtas son, a ver, vamos a poner aquí algunos ejemplos, no los vamos a ver ahora, los vamos a ver más adelante probablemente. Vamos a tener aquí al páncreas. Sí. La vamos a ver después. El corazón, el riñón, los pulmones también son glándulas. Tienen función glandular, no son glándulas, pero tienen función glandular. Aquí se encuentra también el hígado, que es importantísimo. Muy bien. Por otro lado tenemos a las glándulas puras, estas son las que vamos a estudiar ahora, las cuales su función principal es desencadenar la formación de hormonas, esa es su única cualidad. ¿Bien? Aquí tenemos a ver, ¿qué tipo de Hipófisis, glándula pineal, la hipófisis, glándula pineal, tiroides, suprarrenal, paratiroides, las gónadas, y la suprarrenal. Doctor, la glándula pineal, La epífisis puede estar en la pineal. Pineal. El otro nombre de la hipófisis, por ejemplo, es pituitaria. Muy bien. Ahora, hay que saber también que el sistema endocrino está fundamentado en un sistema regulatorio, en muchos casos autorregulatorio. ¿Ya? Tenemos entonces dos componentes que vamos a revisar acá. ¿Se encarga de la inhibición? Sí, por la modulación. Entonces tiene función de modulación. Y el sistema efector de liberación. Todas estas dos funciones tienen que estar correctamente equilibradas. ¿Bien? La elevación constante de un factor hormonal pues va a desencadenar patología. Así como una alteración del proceso de modulación que baje el efecto de la liberación hormonal va a desencadenar patología. Hay enfermedades a la alza y a la baja. ¿Ya? En algunas hormonas sí, en otras no tanto. Ahora, el ente regulador de la liberación de las glándulas puras va a obedecer la existencia de ejes de liberación. Muy bien. A ver, por ejemplo,
El primer eje que vamos a estudiar es uno que está iniciado, muy bien, en el hipotálamo. El eje hipotalámico. El eje hipotalámico, el hipotálamo tiene que mandar una señal hacia el y finalmente este eje tiene que desencadenar una acción en una glándula endocrina, ¿no? Y este efecto pues va a tener un cambio dentro de la célula blanca. En todos los procesos que vamos a estudiar a continuación vamos a ver ese eje. Siempre empieza con eje hipotálamo hipoficiario y o algo más, ¿ya? Eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, eje hipotálamo hipoficiario córtico suprarrenal, eje hipotálamo hipoficiario gonadal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este eje, este sistema de modulación es el que siempre se tiene que presentar, porque si no las glándulas podrían secretar su producto de las hormonas de manera disregulada, y ya sabemos, el sistema endocrino tiene múltiples funciones, las cuales pueden desencadenar alteraciones patológicas en el caso de su ultraliberación, ¿ya? O en el caso de su inhibición, cuando ya no se producen algunas hormonas que también van a desencadenar patología. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahora todo claro? Muy bien. Vamos a abordar entonces el primer eje, el eje tiroideo, ¿ya? A ver. ¿Cómo me habían dicho que empezaba? Hipotálamo. Hipotálamo, el primer órgano que tiene que estimular la secreción tiroidea es el hipotálamo. ¿Qué estructura, qué núcleo hipotalámico se encarga de la liberación endocrina? Paraventricular. El núcleo paraventricular. Y algo más, el núcleo preóptico. ¿Ya? Estos son los estimuladores, los que van a liberar su contenido de secreción hacia el torrente vascular, ¿cierto? Estas liberan hormonas liberadoras. A ver, ¿cómo se llama la hormona liberadora hipotalámica que son producidas por los núcleos hipotalámicos? Así se llama, hormona liberadora, muy bien. De la tirotropina. De tirotropina. Con sus siglas en inglés. Ahora, acá una clave. Una clave. Todas las hormonas producidas por el hipotálamo tienen una R. H. La CRH, TRH, SRH, ¿ya? CRH. Ahora, hay solamente una inhibitoria que produce el hipotálamo, que es para la prolactina, produce el factor inhibidor de la prolactina tipo, pero nada más. Desde estos son liberadoras, es estimulador, ¿ya? Muy bien, el hipotálamo entonces en el núcleo paraventricular y preóptico empieza a liberar estos factores, la hormona liberadora de tirotropina, ¿ya? Esta va a estimular a la liberación de componente hormonal hipofisiario, ¿no? Se dirige hacia el segundo al mando. ¿Cómo se llama el segundo al mando? Hipófisis. Hipófisis, exactamente, y a eso te dedicas, ¿no? La adenohipófisis. La adenohipófisis tiene varios componentes celulares, ¿no? Tenemos células, por ejemplo, cromátidas y células basónicas. Cromófobas, antes de empezar. Cromófobas. Las cromófobas no tienen función, ¿ya? Se dice que son células madre, pero nada más. Estas son las cromófobas. Las cromófilas sí son funcionales. Acá vamos a ver dos grupos. Las ácidófilas están y las basófilas. Ahora, ¿cuáles son las células que van a ser las estimuladas por la TRH?
Porque aquí tenemos una subclasificación 3, en 3 se subclasifica esto, ¿eh? Tenemos las tirótropas, tirótropas. No, todavía no. Las basófilas, porque las acidófilas son las somatótropas y lactótropas. Exacto. Aquí tenemos a las tirótropas, gonadótropas Corticótropas. y corticótropas. Aquí vamos a estudiar a estas inicialmente, ¿ya? Posteriormente vamos a estudiar a estas con la siguiente clase, ¿ya? La TRH entonces tiene la capacidad de estimular, con verde voy a dibujar la estimulación Tirótropos. a las células tirótropas de la adenomitosis. ¿Ya? Tienen receptores para TRH, por lo tanto. Aquí tenemos el receptor. Es la proteína que ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Las tirótropas tienen que tener, entonces tienen que liberar, son estimuladas por la TRH, tienen que liberar su producto de secreción. ¿Dónde se va a dirigir entonces estas? Tirótropos. Tirotropos, tropos quiere decir afinidad, afinidad a glándula tiroides. A ver, ya. Entonces aquí vamos a hablar. Las tirótropas pues van a estimular. Estas fluchas grandes que se logran van a dirigir sus productos de secreción. Van a dirigir hacia la glándula tiroides. ¿A qué parte de la glándula tiroides? Correcto. Van a estimular a la célula folicular de la glándula tiroides. Y dentro de la célula folicular, ¿qué va a desencadenar? Pues, ¿qué libera la tirotropa? La tirotropa hipofisiaria, ¿qué libera? La tiroestimulante, ¿no es cierto? TSH. Esta es la que libera. Y esta va a estimular a la célula folicular. Muy bien. Del hipotálamo era TRH. De la hipófisis es TSH. de la tiroides va a ser T3, T4. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora estudiaremos esto. ¿Cómo es la función de la célula folicular en el proceso de la iodación? Primero, siempre vamos a hacer una parte compilatoria para recordar. ¿Ya? ¿Han llevado su ejercicio? ¿En histología han llevado? Mucha tanto Vamos a dibujar aquí a la célula folicular. La célula folicular. Ya, su núcleo lo voy a dibujar un ratito. Este es su núcleo. Tenemos algunas vellosidades chiquititas de la zona folicular. Y el extremo va a ser las estructuras que se encuentran en contacto con la vasculatura. ¿Ah? Ya, para empezar, la única forma de poder conseguir yodo es por medio de la dieta. No hay otra forma, ¿ya? Entonces tiene que partir desde el tubo digestivo, tiene que absorberse a nivel intestinal, ¿ya? El yodo que consumimos en la dieta, en especial en la sal, se absorbe a nivel del enterocito en forma de yoduro, yoduro sérico. Este yoduro tiene canales específicos dentro de la célula, se transporta, ¿no es cierto? Por corriente vascular,
llega por el plexo venoso, por las estructuras venosas hasta lo que es la tiroides. Aquí vamos a encontrar entonces concentraciones de yoduro, ¿ya? Alrededor de la membrana. Y este es captado por unos cotransportadores que tenemos acá en la membrana, ¿no es cierto? Los primeros cotransportadores que vamos a tener, con los cuales vamos a tener contacto, es uno que se denomina el sodio, yoduro, ATP. Es un cotransportador, ¿ya? Es un símbolo. Estas moleculitas entonces van a empezar a interactuar. El yodo ingresa, el sodio sale, ¿ya? El yodo ingresa entonces en grandes cantidades, ¿verdad? El yoduro va a finalizar su proceso metabólico dentro del citoplasma de la célula folicular, ¿ya? Finalmente aquí se va a catabolizar en pequeñas moleculitas. El monoyodotironina, o también denominado la T1, ¿ya? Y aquí ya cambia de nombre, ¿no? Ya no es yodo. Vamos a tener aquí la monoyodotironina T1 y la diyodotironina T2. ¿Ya? Posteriormente estos salen hacia el otro extremo, ¿no es cierto? Aquí era vaso sanguíneo, y aquí es el coloide. Aquí tenemos otro transportadorcito, este se denomina el canal de Pengrina. O también es un canal de cloro yoduro, ¿ya? Y gracias a este canalcito es que ya puede pasar el yodo, ¿ya? Perdón, la T1 y la T2. Ahora el asunto es que estas moleculitas son pequeñas, pues. La concentración de estas dos puede desencadenar que estas se difundan con mucha facilidad y por lo tanto pueden llegar a salir nuevamente. Tiene que haber algo acá que las mantenga dentro del coloide. ¿Y qué es eso que les mantiene dentro del coloide? La peroxidasa, ¿no es cierto? Se asocia a la peroxidasa entonces. Aquí van a asociarse a una moleculita de peróxido. La peroxidasa. La peroxidasa las va a agregar, es como un pegamento que las va a adherir a una molécula más grande, ¿no? Que se denomina la tiroglobulina, ¿ya? Entonces estas dos moleculitas, digamos, se van a asociar a una molécula más voluminosa. Esta molécula es grande, una de las más grandes que tenemos en el organismo. Es una proteína de 350.000 daltons, es enorme. 4 veces más que la albúmina, su peso molecular, ¿ya? Esta es la tiroglobulina. Entonces tenemos dos moléculas acá que van a ayudar a la T1 y la T2 para que estas puedan agregarse dentro del coloide, ¿ya? Por lo tanto, el proceso de la almacenaje del coloide puede durar tiempo. Es una de las pocas glándulas que tienen reserva funcional. Puede estar 21 días, alrededor de 21 días acá, almacenándose dentro de la estructura coloidal, ¿ya? Entonces aquí ya lo tenemos asimilado dentro del célula folicular. Aquí está otra celulita folicular, no puede salir por esa razón, ¿no es cierto? Porque hay uniones muy estrechas, están unidas por los ocluyentes en el epitelio folicular, ¿ya? T1 y T2 puede salir, son muy pequeñitas, ¿ya? Pero tienen que asociarse a tiroalbúmina y a peroxidasa, tiroperoxidasa, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos moléculas que les voy a indicar. La tiroperoxidasa y la tiroglobulina. Estos son muy importantes porque vamos a estudiar algunos procesos en los cuales estos se van a antigenizar. ¿Quién produce la tiroperoxidasa? La molécula, el aparato de Golgi. ¿Quién produce la tiroglobulina? El retículo plasmático rugoso, también de la célula folicular. Entonces aquí estamos viendo. Estas dos son producidas por la célula folicular. Ambas, esta, la tiroperoxidasa y la tiroglobulina.
Muy bien, ahora digamos, la tiroides, la hormona tiroidea es una hormona que funge funciones muy importantes en la acción metabólica, tanto anabólica como catabólica de todas nuestras células. Todas nuestras células tienen receptores para la hormona tiroidea, porque su función es vital para mantener su metabolismo. ¿Ya? Intervienen en la formación de proteínas, intervienen en la glucólisis, intervienen en la gluconeogénesis, intervienen en la replicación celular, pero en la reproducción celular, en la mitosis, intervienen en el proceso de la vasodilatación, intervienen en el proceso de la vasoconstricción, intervienen en todo. Cuando baja la concentración de hormona tiroidea, evidentemente el metabolismo baja. El metabolismo base, el metabolismo basal por el cual nosotros estamos equilibrados, va a tender a bajar. ¿Ya? El paciente que tiene poca cantidad de hormona tiroidea, ¿cómo va a estar? Pues va a estar cansado, va a tener poco peristaltismo intestinal, va a tener poca contractilidad cardíaca disminuida, va a tener poca frecuencia respiratoria, la función cerebral también va a alterarse, va a estar parapsíquico, ¿no es cierto? Cansado, letárgico. Algunos de los casos, ¿no es cierto? Intolerancia al frío tiene. ¿Por qué? Porque no puedes regular la temperatura corporal basal. Esto es del metabolismo basal, básicamente. ¿No es cierto? Entonces, así es como interactúa esta hormona. Entonces necesita ser liberada, pues, ¿eh? Constantemente. Ahora, ¿cómo se libera esta? Por pinocitosis. Muy bien, aquí estas proyecciones, las microvellosidades, van a desencadenar pinocitosis por medio de dos moleculitas que se requieren, ATP. Para todo se requiere ATP, ¿no? El ATP va a desencadenar la pinocitosis. El ATP, ¿por qué está desencadenado? Por segundo mensajero, por GMP. Y el GMP, ¿por qué está activado? Por proteína G. Y la proteína G, ¿por qué está activada? Porque un receptorcito había captado una moleculita. ¿No es cierto? Aquí tenemos un receptorcito. ¿Cuál es el estimulador, pues, de la célula folicular? ¿Ah? TSH, vamos a poner la TSH, pues. En el hígado, ¿no? En la hipófisis, pues aquí se pone la TSH. Entonces la TSH, gracias a la liberación hipotalámica de TSH, se libera TSH, la TSH se da a desencadenar la estimulación en la célula folicular. Llega hacia su receptor, un receptor para TSH en la membrana folicular. Este va a desencadenar activación de la proteína G. Esta es una proteína, por ejemplo, es una proteína, tiene que interactuar con segundo mensajero. Este va a desencadenar la liberación del GMP cíclico, la liberación de ATP. La ATP, ¿por qué se va a liberar? Gracias a qué? Por acción dentro del núcleo, a nivel nuclear, ¿no? Se libera el ATP, se produce la pinocitosis. Y por lo tanto, las moléculas que se encontraban dentro de la globulina, aquí se encontraba la globulina, se van a escindir, ¿no? Se van a encender, se van a separar y va a ingresar dentro de la membranita y a las moléculas funcionales T1, T2. Estas se van a empezar a asociar. T1 y T2, ¿qué van a formar? T2, T2, ¿qué van a formar? T4. Y son transportadas por vacuolas, ¿no es cierto? Hasta el borde externo, donde son liberadas por exocitosis. Ya en sus formas activas, ¿no? En T3 y T4. La T3 y la T4 son moléculas ambas funcionales. Una es más funcional que la otra. La T4 es más ágil. La T4 es más ágil. La T3 no es tan ágil, no tiene tanta afinidad. ¿Ya? El receptor es de acción rápida, pero bueno, el tiempo de vida media es corto. Exacto, tiempo es corto. Y lo contrario pasa con T4, que es acción larga. Durante La T4 puede estar con niveles séricos mucho tiempo, ¿no es cierto? Elevados. Por eso es marcador. En su caso clínico, ¿qué decía? T4. Ah, T4, libre y elevada, ¿no es cierto? Esa es la T4. Entonces aquí tenemos la T3 y la T4. Esta T3 y T4, ya, acá, vamos a continuar. A continuación.
Acá me queda espacio. Ya, la liberación. Acá. Liberación. Acá continuamos con la liberación. La liberación sucede por exocitosis, se libera T3, T4. Ahora, estas T3 y T4 se puede asociar a una molécula de transporte y puede dividir, ¿ya? ¿A qué moléculas de transporte se pueden asociar? En especial a T3, ¿no? Se puede asociar a la transtiretina, tiretina, o también se puede asociar a la tiroalbumina, se llama. O puede estar libre también, puede pasar libre, ¿ya? Y se va distribuyendo, pues todas las células tienen receptorcitos para T3, ¿ya? Receptor, así se llama, receptor para hormona tiroidea, ¿ya? Y estas estructuras pues pasan, interactúan con receptor. Acá también sucede lo mismo que hemos visto aquí, ¿ya? Acá. Interactúa con proteína G, segundo mensajero, GMP, el GMP interactúa con dos funciones, ¿no es cierto? Puede interactuar con la proteína G con fosfatidilinositol, que es inhibidor, el inositol es inhibidor, o con GMP, que es activador, y por lo tanto desencadenar la función principal de la hormona tiroidea, que es regulación génica. Interactúa con núcleo y activa genes internucleares para inhibir alguna función, activar otra función y desencadenar el proceso del proceso metabólico celular. ¿No? En la célula miocárdica, por ejemplo, que desencadena activación por GMP, activación de los canales de calcio, activación del proceso de la contractilidad miocárdica. El paciente con hormona tiroidea elevada va a desencadenar mayor frecuencia cardíaca, con mayor esfuerzo cardíaco, gasto cardíaco. En el intestino también es activador. El simpático, recuerdan que era activador en el sistema cardiovascular. Sí. Y era inhibidor en el intestino. Acá no, este es activador. Evidentemente activador. ¿Ya? Activa ambos. Y es una característica que les va a servir para diferenciar un paciente, por ejemplo, que tiene una taquicardia por catecolaminas y un paciente que tiene taquicardia por tormenta tiroidea. El paciente con tormenta tiroidea bastante diarrea, el otro paciente no bastante. Incluso con los movimientos hiperestéticos disminuidos por hiperactivación simpática. ¿Ya? Hasta acá está todo claro. Doctor, el segundo mensajero que coordina que estamos utilizando hormonas que sean médico, si va a ser en origen, digamos. Sí, siempre sucede en las proteínas porque son hidrosolubles. Se necesitaría para un paso más para que entre en la célula. Sí. O sea, para todas las hidrosolubles siempre tiene que sucederse por segundo mensajero porque no tienen afinidad de membrana, no pueden ingresar. Tienen que activar un receptor, activar segundo mensajero, activar enzima del segundo mensajero y desencadenar la respuesta nuclear. Es lenta, por eso es una respuesta. Por eso también el proceso de liberación de esta hormona tiene que ser constante, ¿no? Por ejemplo, los esteroides, que no se utilizan mucho tiempo, muchas veces, ¿no? El cortisol, todo el tiempo estamos utilizando cortisol, no, porque no es, solamente lo utilizamos según algunas situaciones, ¿no es cierto? Cuando estamos estresados liberamos. En este caso el cortisol tiene que tener acción rápida y se libera solamente en contadas oportunidades, entonces va a desencadenar una respuesta rápida. Mientras que este no, este es crónico, se libera de manera frecuente, se tiene que liberar de manera frecuente y por lo tanto se tiene que regular. Doctor, en la tiroiditis de Hashimoto, ¿no habría una buena absorción del yoduro de sodio para la producción de T1 y T2? No, pasa por otros ciclos. Vamos a ver eso, ¿ya? Doctor, Sí. entonces al final todo el ciclo de la tiroides es para aumentar la producción proteica de todas las células o Sí, todas las células tienen receptores y casi todos los sistemas van a tener un proceso de activación. ¿Ya? Una cosita más, gracias por tu observación. Tenemos sistema de regulador,
sistema de liberación y sistema de inhibición. ¿Cómo está inhibido esto? Pues? ¿Cómo se inhibe? ¿Qué es lo que va a evitar que se sintetice TDAH, que se sintetice TDAH, que se sintetice T3, T4? ¿Cuál es el retroalimentador negativo? A ver. ¿Saben qué es? El constante TH. Es elevación de estas dos T3, T4. Estos son los que ejercen retroalimentación negativa. ¿Ya? Estos son captados o son, no son captados, no son marcados, o sea, van a generar el aumento de la liberación de T3 y T4 tiene interacción con los quimiorreceptores. ¿Ya? A nivel de los quimiorreceptores, a nivel del cuerpo óptico, tenemos ahí una especie de vigías, ¿no es cierto? Que vigilan cómo se encuentra la concentración de hormonas, de iones, de la sangre. Las elevaciones de T3 y de T4 mandan una señal desde los quimiorreceptores hasta el hipotálamo. Y el hipotálamo dice, no, hay mucho. Ya no produces. Ya no produce TDAH, ya no produce TSH, ya no produce. ¿Ves? ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá, algo importante, porque vamos a analizar el screening tiroideo. Les voy a enseñar cómo analizar el screening tiroideo. Las pruebas de la función tiroidea. La TDAH no nos sirve. Este no nos sirve mucho. ¿Por qué razón? Porque tiene vida media muy corta. Y tiene un sitio de estimulación como un circuito cerrado a nivel hipotálamo propiciario nada más. No se distribuye por todo el organismo, en muy pocas cantidades y casi cuando se distribuye por el organismo no da un criterio clínico identificativo. ¿Ya? Su liberación puede ser accidental. Muy bien. Derecho no se utiliza. A ver, ¿qué pruebas encontraron en su caso clínico? T4 libre y TSH. Para identificar patología tiroidea endocrina, tomamos estos, T3, T4, principalmente T4, este es más importante, y TSH. Esto nos va a ayudar para diferenciar dónde se encuentra pues, el proceso lesional. Muy bien, ¿estamos? Muy bien. Ahora sí, vamos con el tema. Ya hemos hablado un poquito de fisiología. Este es el tema. Ahora vamos a revisar esto. Muy bien. Lo que habíamos hablado previamente, ¿no? El eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. El hipotálamo es el principal regulador, por medio de la liberación del TDAH estimula la secreción de TSH. La TSH se produce en las células cromófilas, basófilas, tirótropas de la hipófisis, lo cual va a desencadenar la liberación de la tiroestimulante, esto quiere decir hormona tiroestimulante. Entonces, ¿va a estimular a quién? A la tiroides. En la glándula tiroidea vamos a tener receptores para TSH dentro de las células folliculares. Las células folliculares, por lo tanto, van a interactuar con segundo mensajero, proteína G. Van a desencadenar la activación de GTP, GDP, y esto va a desencadenar un cambio iónico que va a favorecer ¿qué cosa? La pinocitosis, pero que se encuentra almacenado en el coloide, ¿no es cierto? Entonces la liberación de T3, de T1 y T2 dentro del citoplasma se va a conjuncionar, se va a asociar y van a formar T3, T4, los cuales van a ser liberados hacia el torrente vascular y van a desencadenar cambios químicos dentro de las células blanco, que básicamente son todas las células de nuestro organismo, casi todas, ¿no? Las que tienen función mitótica y las que tienen función de producción van a ser estimuladas por la hormona tiroidea. ¿Ya? La hormona tiroidea produce entonces su mecanismo de acción es expresión química activada en todas las células del organismo. Ahora, lo que les estaba explicando al final, ¿cuál es el contrarregulador? Pues estas flechitas que están. La T3 y la T4, captadas por quimiorreceptores, los cuales van a estimular una respuesta análoga a nivel de la glándula del hipotálamo, inhibiendo la síntesis de TDAH y por lo tanto cortando el proceso de la liberación de estas glándulas. ¿Ya? Todo claro, ¿verdad? Sí. Doctor, perdón, ¿qué era la expresión negativa? La expresión génica es lo que desencadena dentro de todas las células, tiene acción directamente a nivel nuclear. En algunas células, por ejemplo, en los fibroblastos, desencadena un aumento de la producción de la expresión génica para la producción de proteínas como el colágeno. ¿Ya?
Esto vamos a ver, por ejemplo, en algunas patologías como la enfermedad de Graves, ¿no? Los pacientes tienen una característica bien importante, desarrollan fibrosis malograr por colágeno, por eso, por hiperactivación, ¿no? Los adipocitos, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, que desencadenan aumento de la proliferación adiposa a nivel retroocular, por lo tanto los pacientes desarrollan exultados, ¿no? Vamos a ver eso después, ¿ya? Una pregunta, doctor, el paso de la T3 a la T4 se realiza dentro de la tiroides, ¿no? ¿Cómo? Si el cuerpo necesita más T4, el paso de la T3 a la T4 lo realiza dentro de la tiroides o lo realiza fuera. A nivel vascular. A nivel vascular. El Sí. T4 se puede convertir a T3, ¿es? La- Sí. Ya. Vamos, continuamos. Ahora sí. Vamos hacia las patologías. Las alteraciones de la liberación de la hormona tiroidea pueden ser por las dos causas. Hay patologías causadas por la baja producción y patologías asociadas a la alta producción. Para que vean lo importante que es. La hormona tiroidea cuando se produce en poca cantidad, produce enfermedad. Cuando se produce en alta cantidad, produce enfermedad. Cuando se produce mucha cantidad, se va a denominar hipertiroidismo. Primer factor que quiero que sepan. El hipertiroidismo quiere decir, esto quiere decir, hipertiroidismo es sinónimo de T3 y T4 elevadas. No hay hipertiroidismo con T3 y T4 bajas o normales, por si acaso. Primer parámetro, T3 y T4 altas. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, el hipotiroidismo, ¿qué quiere decir? Disminución de los Es T3, T4, disminuidas. Primer parámetro. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a anotar en nuestros apuntitos. Y voy a pasar todas las clases, los apuntitos de la clase. ¿Ya? Entonces, hipertiroidismo, hormona tiroidea elevada. El hipertiroidismo se caracteriza por ser un estado hipermetabólico. La hormona tiroidea que produce aumento de la expresión génica, aumento del metabolismo celular. Entonces, si hay mucho en T3 y T4, ¿qué vas a generar? Hiperactivación orgánica. Muy bien. El aumento de la concentración sérica de T3 y T4 es excelente. Hay algunos entes clínicos aquí que vamos a revisar que están muy asociados hacia el hipertiroidismo. Por ejemplo, la hiperplasia difusa secundaria, enfermedad de Graves. La enfermedad autoinmunitaria de la enfermedad de Graves. Hay dos trastornos autoinmunes. Uno que puede producir hiperactivación y otro que puede desencadenar depresión de la función. La Graves, por el caso Graves, la enfermedad de Graves es una enfermedad hipertiroidista. Es autoinmune, pero produce hipertiroidismo. ¿Y cuál era de su caso clínico? Hashimoto. ¿La Hashimoto qué era? ¿Qué producía? Hipotiroidismo, ¿verdad? Estos dos puntitos, por favor. Graves. Aumento de la función tiroidea. Hashimoto. Disminución de la función tiroidea. Muy bien. Excelente. Otro trastorno también importante, el bocio multinodular hiperfuncionante, también congénito. El adenoma hiperfuncionante también, una tumulación benigna hiperfuncionante. ¿Ya? Estos son los principales causantes. ¿No? Ahora, el hipertiroidismo puede estar causado por alteraciones primarias o secundarias. ¿Ya?
La hiperplasia tóxica difusa, que es la enfermedad de Graves, proceso, el bocio multinuclear proceso, adenoma y adenoma. La secundaria, ¿por qué será secundaria? Porque no es culpa de la glándulas tiroides. Es hipoficiaria, ¿ya? En este caso vamos a ver al adenoma hipoficiario secretor de TSH, ¿ya? Un adenoma, un proceso tumoral hiperfuncionante a nivel de la glándula hipófisis. Ahora hay otras patologías no asociadas al hipertiroidismo, la tiroiditis granulomatosa de Krevine, por ejemplo. Puede producir o no tiroiditis. Por ejemplo, la tiroiditis linfocítica crónica, pero la hashitoxicosis, el estruma ovárico también puede desencadenar de manera intermitente liberación de hormona tiroidea sin hipertiroidismo, y la tirotoxicosis facticia, cuando el paciente consume fármacos como la tiroxina. Doctor, eso es inducido, ¿verdad? Ese es inducido, es diatrógeno, si ustedes quieren. Y acá hay un caso, ¿verdad? ¿Habrán escuchado alguna vez de las terapias para bajar de peso? ¿No? Sí. Actualmente utilizan esto. Para bajar de peso rápido utilizan hormona tiroidea. ¿Ya? Y el problemita con esto es que puede producir una disregulación hormonal, pues puede producir su uso crónico, atrofia tiroidea, y lo peor, a nivel agudo puede desencadenar un estado hipercatabólico, hipermetabólico, que puede hacer que el paciente se muera. ¿Ya? Hay que tener cuidadito con esto. Los fármacos tiroideos son fármacos potencialmente peligrosos cuando se administran de manera muy descontrolada. ¿Ya? Sí. Una pregunta, ¿el bocio nodular es un predisponente del bocio multinodular? El bocio nodular. No. El bocio nodular habitualmente solamente forma un nódulo o dos nódulos hiperfuncionantes. El bocio multinodular habitualmente está asociado a déficit del yodo y aumento de la síntesis de tiroperoxidasa y tiroglobulina. Vamos a ver después. Doctor, ¿Sí? disculpe, en la hiperplasia difusa mencionó hiperactivación, ¿qué? ¿Cuál? En hiperplasia difusa secundaria. En la enfermedad de Graves. Enseguida vamos a ver. Es por acoplación del receptor de la TSH que desencadena un proceso de liberación enorme de hormona tiroidea. Una pregunta, en el tema de la diabetes mellitus, igual hay un proceso donde bajan de peso rápidamente, igual está asociado con la tiroides. No, la diabetes mellitus no está muy asociado, porque es un proceso metabólico vascular. Habitualmente, para desencadenar hiperactivación tiroidea tiene que haber receptor activado, ¿ya? No es por ningún cambio en su microambiente, nada, solamente bajo el receptor. Doctor, disculpe, el lóbulo piramidal, ¿Sí? la tiroides como tal, Sí. ¿tiene como una de estas? No, ¿O no tiene es que el lóbulo piramidal es hipofuncionante. Deriva del istmo, ¿no ve? Deriva del istmo. Y entonces habitualmente no tiene tanto tejido parenquimatoso tiroideo. ¿Ya? Tiene más cantidad de tejido fibroso y sustentacular. ¿No es funcional? Habitualmente es hipofuncionante. Funciona, pero la estimulación de las hormonas tiroideas primero tienen un paso a nivel lobular, a nivel nodular, a nivel de los lóbulos grandes. Poca cantidad de TSH llega hacia esto, porque está bien alejado. Por eso son más peligrosos, por ejemplo, los adenomas del cuerpo tiroideo en el lóbulo, porque estos sí reciben TSH. Vamos a ver después, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito acerca de su clínica. Esta es la clínica asociada al hipertiroidismo. Todo está asociado a hiperactivación. Por ejemplo, los síntomas constitucionales. El paciente con hipertiroidismo habitualmente es bien rojo, ¿no es cierto? Todo el tiempo está rojo, su piel está roja, le tocan la piel, es bien blanda, es súper blanda. Además está todo el tiempo caliente, ¿no? Caliente de temperatura. Ya. ¿Por qué se presenta esto? Es por vasodilatación, pues, vasodilatación periférica desencadenada por la liberación de la hormona tiroidea. ¿Ya? Esto desencadena también que produzca que el paciente todo el tiempo esté sudando, ¿no? Suda un montonazo.
Además, tiene aumento de la actividad del sistema nervioso central, lo cual hace que el paciente todo el tiempo esté inquietísimo, ¿no es cierto? No puede estar sentado, está todo el tiempo caminando, moviendo, saltando, hablando. Está súper hiperactivo, produce hiperactividad, ¿verdad? Ahora, el hipermetabolismo también desencadena que el paciente sufra un cambio, ¿no es cierto? Que come, tiene hiperoxia, tiene mucha hambre, come, pero nunca engorda, ¿no? El paciente pierde más bien peso por el estado hipermetabólico, desencadenado por eso. Hasta el momento, estos son los síntomas constitucionales, los síntomas digestivos, hiperactivación del sistema digestivo va a tener, pues entonces va a tener diarrea, hipermotilidad, mala absorción, esteatonuria, tiene entonces no puede absorber bien el tejido, las grasas que consume, entonces eventualmente tiene diarrea, contrastes de grasa, ¿no? Tiene mala absorción, hipermotilidad, desencadena que tenga diarrea, ¿no? Los síntomas cardíacos son los más preponderantes y los más peligrosos a los que hay que prestar más atención. El paciente habitualmente sufre palpitaciones y taquicardia, ¿no? Es una taquicardia endocrina que no se va a regular hasta que se regula con los tejidos, el paciente todo el tiempo está con palpitaciones. El problema con esto es que produce un aumento de la contractibilidad cardíaca, y una necesidad periférica constante de subsanar el déficit de oxígeno. Entonces el paciente habitualmente también tiene taquipnia, también tiene aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Requiere más oxígeno, la función cardíaca requiere más oxígeno, la función cardíaca requiere ATP, come mucho, ¿no es cierto? Entonces está en un estado hipercatabólico constante. Los síntomas neuromusculares, el paciente está todo el tiempo moviéndose y produciendo catálisis del glucógeno muscular y del tejido adiposo. Es un paciente delgado, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Pero el hecho de que esté en constante actividad no hace que desarrolle masa muscular. Habitualmente son pacientes flacos, débiles, ¿no es cierto? Tiene poca fuerza muscular. Además, tiene nerviosismo, temblor difuso e irritabilidad. El paciente está con un temblor fino en las manos que es perceptible. Muy bien, ese déficit muscular se denomina la miopatía tiroidea. A pesar de la actividad, como les mencioné, no desarrolla masa muscular. Los cambios oculares asociados a esto es por hiperproducción celular, ¿no? La retracción parcelar y proptosis se produce porque algo se encuentra empujando al globo ocular hacia el exterior, y esto es asociado ¿a qué? Al aumento de la grasa retroorbitaria, las células adiposas que se encuentran en la órbita posterior al globo ocular, estas empiezan a sufrir mitosis y empiezan a frenarse, ¿cierto? Muy bien. Además tiene hiperestimulación de los músculos tarsales. El músculo de Müller tiene un temblor fino en el globo ocular, también perceptible. Temblor a nivel de la musculatura a nivel generalizado. Cuidadito con esto. Por eso se trata a los pacientes tiroideos, porque para el momento pues nada parece muy grave, ¿no? Nada parece muy grave. Los pacientes tiroideos tienen también algo importante que es una taquipsiquia, ¿no? Hablan, no recuerdan de lo que te han hablado y cambian rápidamente de tema, ¿no? Tienen fuga de ideas. Están hablando primero de su perrito, ¿no? Y después terminan hablando de, no sé, física cuántica. Entonces, todo el tiempo tienen necesidad de hablar. El problema acá con esto es la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea, la hiperliberación de estas hormonas disreguladas desencadenan cuadros de arritmia cardíaca. Producen taquiarritmias. La tormenta tiroidea va a tener también activación a nivel de la médula suprarrenal, activan las catecolaminas, se liberan las catecolaminas y deben desencadenar una arritmia cardíaca tipo de frecuencia, ¿no? Esta taquiarritmia puede desencadenar afectación en la perfusión a nivel cardíaco y hacer que mi paciente desarrolle no solamente trastornos de ritmo, sino paro cardíaco, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Ahora, ¿cómo se puede dar esta tormenta tiroidea? Habitualmente por infecciones. En la enfermedad de Kerbain hay que tener cuidadito con las enfermedades virales, pues eso se presenta. En los procesos de cirugías, cuando el paciente tiene adenoma tiroideo, por ejemplo, hay que hacerlo con sumo cuidado, ¿no? Hay que revisar constantemente cómo se encuentra el proceso del tratamiento quirúrgico del paciente, porque se rompe un folículo tiroideo coloidal y el paciente en plena cirugía va a empezar a taquicardizar, ¿no? Entonces se puede morir en el quirófano por tormenta tiroidea. La interrupción de fármacos también por retroalimentación negativa, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Cuando los pacientes consumen fármacos antitiroideos, le cortas así, porque el corte no tiene que ser brusco, tiene que ser secuencial, progresivo, ¿ya? Si le cortas de la nada, super estimulación de TRH, super estimulación de TSH, aumento de la síntesis de T3 y T4, lo cual va a desencadenar esto a la larga, ¿no? Y el estrés, también el estrés puede ser un desencadenante de una alteración tiroidea, ¿ya? Algunos pacientes, pues habitualmente, cuando se estresan demasiado, sufren una crisis hiperactivadora, ¿no? Es por liberación de hormona tiroidea y catecolaminas. Y finalmente tenemos el cuadro más raro, ¿no? Que es el hipertiroidismo apático que se da en la vejez, ¿ya? Habitualmente en la vejez los pacientes tienen un proceso más metabólico más lento, ¿no es cierto? La función cardiovascular es más lenta, la función digestiva es lenta, de posee, todas las funciones son lentas. En algunos pacientes que desarrollan hipotiroidismo, desarrollan hipertiroidismo hace tiempo, se expresa con una hiperactivación, ¿ya? Lo cual puede desencadenar una pérdida de peso rápida en el paciente y además deterioro cardiovascular por arritmia cardíaca. Entonces hay que tener cuidado con eso, en especial cuando el paciente te dice en sus antecedentes que ha sufrido en la juventud de hipertiroidismo, pero que ha estado tratado. Sí, doctor, una pregunta. Me centró una duda. Fisiológicamente, ¿una persona normal tiembla o no es normal que una persona tiemble fisiológicamente? Fisiológicamente, pero el temblor quiere decir algo. Como el temblor es por espasmo muscular. El temblor es por espasmo muscular. Cuando es involuntario, es por espasmo muscular. Ahora, puede temblar por muchas causas, ¿no? Desde una hiperestimulación simpática, desde una hiperestimulación, no sé, derivada, no simpática, perdón, parasimpática por escape, por la acetilcolina, ¿no? En caso de los cargadores, ¿no? Puede producir espasmo, pueden ser unos espasmos bastante tónicos. Puede presentarse también por frío, o sea, es fisiológico. El temblor por frío también se desencadena como una hiperactivación de la acetilcolina para favorecer el proceso de vasodilatación periférica, pero en su paso a nivel muscular pues va a desencadenar también espasmo, ¿no? Empezamos a temblar por frío, por eso. Puede ser por causa, esas son las causas fisiológicas que te podría decir. Ahora, causas patológicas hay hartos. ¿Sí? En cuanto a los síntomas neuromusculares, el paciente podría llegar a presentar hiperreflexia o insomnio. También por producirse insomnio e hiperreflexia. La hiperreflexia es por aumento de la recepción, ¿no es cierto?, de estímulos exógenos o endógenos, habitualmente modulados por iones. Doctor, ¿y por qué hay una sudoración excesiva? Por vasodilatación. La vasodilatación aumenta la temperatura superficial y desencadena que exista un aumento de la secreción de las glándulas sudoríparas, ¿no? El aumento del calor corporal. Muy bien. Doctor, también la sudoración sería por una actividad simpática. La sudoración por actividad simpática Aparte de la vasodilatación, puede ser. por los canales. Es por las catecolaminas también. Pero en el paciente con hipertiroidismo es todo el tiempo. En el paciente con hiperactivación simpática es un ratito. ¿Sí? Doctor, leí que también podían tener onicólisis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Onicólisis. Onicólisis. O sea, pérdida de la matriz unguial. Sí, eso leí. Sí. Paciente con hipertiroidismo va a estar todo el proceso metabólico hiperfuncionante, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Habitualmente tienen el pelo más quebradizo, ¿no? Tienen las uñas quebradizas también, porque el colágeno tiene que tomar su tiempito, ¿no? Tiene que tomar su tiempito para desarrollarse y organizarse adecuadamente. Entonces, produce más, pero bien disregulado. Doc, también he visto que la enfermedad de Graves puede ocasionar oftalmopatías. Oftalmopatía, sí. Pues por más que todo por la proptosis, por la contracción de la musculatura tarsal. ¿Ya? Sí, muy bien. Doctor, como tal en todo lo que es el sistema nervioso, ¿va a provocar que haya neurotoxinas porque hay, por ejemplo, insomnio y todo eso? Produce neurotoxicidad. La hormona tiroidea puede producir neurotoxicidad, activa también al sistema nervioso. Doctor, he leído que en algunos casos el hipotiroidismo causa sensible edema cardíaco por acumulación de glucosa. Sí, los glucosaminoglutanos pueden conglomerarse y formar una especie de edema, un mixedema. Es un mixedema. Hay como mixedémico. Vamos a ver después, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿se puede llegar a una hepatomegalia? ¿Por qué? No, hepatomegalia no. Pero sí puede formar, pero sí puede favorecer que el hígado empiece a liberar más glucógeno, ¿no? Eso es la acción. A nivel hepático es más funcional. Promueve la glucogenólisis hepática, que más glucosa se tiene que liberar. Ese es el efecto que puede cumplir ahí. ¿Ya? No lo afecta tanto al hígado, más bien, eleva su funcionalidad. ¿Ya? Muy bien. Hallazgos que vamos a encontrar. Ahora sí, vamos a diferenciar. Hasta el momento, T3 y T4, ¿qué es? T3 y T4 es la hormona tiroidea. ¿No? Elevación de T3 y T4, ¿qué es? Disminución de T3 y T4, ¿qué es? Ahora veremos los posibles factores hepatogénicos de esto. ¿Cuál es el regulador de la T3 y la T4? ¿Quién estimula? Hipotálamo, ¿no? Hipotálamo. Aquí voy a dibujar el hipotálamo. Aquí voy a dibujar la tiroides. Estos dos van a ser los que van a desencadenar de alguna u otra manera la liberación del T3 y T4. Hablaremos del hipertiroidismo primero. Hipertiroidismo. Cuando el origen es en la tiroides, aquí es primario. Cuando el origen es en la hipotiroides, es secundario. Ya, aquí ya vamos a hablar T3. Y TSH. Estos son los dos factores que nos ayudan en el screening tiroideo. Muy bien. Hipertiroidismo, ¿qué quiere decir? Muy bien. T3 y T4 elevado quiere decir hipertiroidismo. Hiper. La elevación de T3 y T4 es hipertiroidismo. Esto va a estar elevado. Eso es en el hipertiroidismo primario. ¿Ya? Acá. Perdón, me confundí. Esto lo voy a poner. Aquí tenía que colocar. Ya. Este produce TSH, ¿no? Este produce T3 y T4. Muy bien. En el hipotiroidismo primario, muy bien. ¿Cómo estará la TSH en el hipertiroidismo primario? Elevada. Precozmente. No.
Si el problema es tiroideo, si el problema es tiroideo, este es el que está liberando. ¿Quién está tratando de contrarregular? La hipófisis está sanita. La hipófisis trata de regular. Entonces, eventualmente, ¿cómo va a resultar? Disminuir para tratar de regular. Trata de regular. Trata de regular. Pero la TSH disminuye. Eso quiere decir hipertiroidismo primario. Ahora en el secundario, ¿quién está estimulando? Este está elevado. Por lo tanto, la tiroides dice, le hace caso. ¿No? Es hipertiroidismo. Por eso les estoy haciendo esta aclaración. Hipertiroidismo quiere decir T3 y T4 elevada en todos los casos. ¿Ya? Eso es el hipertiroidismo primario y secundario. Está fácil, ¿eh? Ya, ahora vamos a ver el hipotiroidismo. ¿Cómo es el hipotiroidismo? Disminución de la T3 de la T4. Aquí vamos a colocar el hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo secundario. ¿Qué quiere decir hipotiroidismo? Entonces en ambos tienen que estar bajo, ¿no? Acá tiene que estar bajo. Acá tiene que estar bajo. Ya, en el hipotiroidismo primario ha bajado la T3 y T4. ¿Cómo estará la TSH? Ah, ¿por qué? Porque está tratando Para de regular, regular. para El compensar. problema es la tiroides, pero la de mi hipófisis trata de regular, trata de apuntarla, pero no le hace caso, no le sirve baja. Exacto. Y en el hipotiroidismo secundario, Baja. este baja, por lo tanto baja la TSH. Esa es la lógica de la primaria y la secundaria, que son identificadas. ¿Ya? A ver, paciente del caso clínico de Hashimoto, ¿cómo estaba la TSH? Elevado y T4 libre. ¿Y cómo estaba la T3, la T4 libre? Disminuida. Ah, estaba elevada. Estaba elevada la TSH y estaba disminuida. Entonces, ¿qué tenía su paciente? Primario. Correcto. Ahí está. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Los hallazgos en el hipertiroidismo. La concentración sérica de TSH en el primario, ¿cómo tiene que estar? Disminuyendo. Trata de regularse si es primario. Ya, si es secundario, la TSH pues está normal, produciéndose normalmente o incluso en altas concentraciones. Pero la T4 siempre tiene que estar elevada, ¿no? Si no hay T4 y T3 elevada, pues no es tipo hipertiroidismo. Es hipertiroidismo. Además, en las tirotoxicosis hay que saber un diferencial. Hay un diferencial que no está en el caso clínico ya, y es el diferencial de T3 y T4. Las tirotoxicosis pueden separarse, pueden cambiarse de T4 a T3 y pueden inactivarse, pues la T3 es un poco afín, la T4 es más afín para membrana. Entonces, en algunos pacientes puede determinar que la sobreelevación de T4 frente a la T3 no tenga el efecto a nivel celular, a nivel tisular, y por lo tanto se eleve en grandes cantidades. ¿Ya? Muy bien, siguiente. Ahora, hay una captación que se hace por medio del yodo radiactivo. Esto es básicamente un análisis que se denomina la gammagrafía. ¿Ya? Les voy a dar aquí otra pauta. Porque a los pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidismo hay que solicitarles esta prueba. En el caso del hipertiroidismo, se realiza gammagrafía con yodo radiactivo.
en el cual nos puede dar 3 hallazgos. Se le administra yodo radiactivo y el yoduro, ¿dónde se absorbe? Pues el yoduro no se absorbe en el intestino, se transforma en el enterocito. ¿Pero dónde se absorbe? En la tiroides, pues en la tiroides se absorbe el yoduro. El yoduro. Se refiere como yodo molecular y yodo químico. El yodo molecular. Esto. A este se le coloca, hay unos fármacos que son el yodo radioactivo, en el cual al yodo se le acopla un receptor de un isótopo radioactivo. ¿Ya? Y entonces este se va a dirigir hacia la tiroides, porque ahí se encuentra el sitio donde se va a conglomerar, ¿no? Para formar la T3 y la T4. En la gammagrafía puede dar estos 3 resultados. Voy a dibujar aquí 3 tiroides. Aquí hay una tiroides. Aquí hay otra tiroides. Aquí hay otra tiroides. Ya le han aplicado al paciente el yodo radioactivo. Primer caso. El yodo en la gammagrafía se ve así. Difuso. O sea, está simétricamente distribuido dentro de la tiroides, así. Cuando está difuso. Cuando está difuso es por la enfermedad de Graves. En otros casos, forma un nódulo caliente, se llama. O sea, solamente en un nódulo se nódulo. Este es un nódulo hiperfuncional. En este caso, cuando es un nódulo, se trata del adenoma. ¿Ya? Y en el tercer caso, como vamos a ver acá, cuando no hay marcaje, cuando no se marca, cuando no se distribuye, se trata de la tiroiditis. ¿Ya? Cuando no se marca, la tiroiditis granulomatosa. Aquí el problema no es por captación, pues el hipertiroidismo por tiroiditis granulomatosa de Kirvain es por ruptura del folículo, porque no hay alteraciones en la captación del yodo. Muy bien. Preguntas de examen. Screening les voy a colocar. ¿Qué? Mis exámenes son casos clínicos. Van a tener el screening ahí asociado. Y me van a pensar, pues, cuáles son las enfermedades que producen, por ejemplo, hipotiroidismo primario. Y ahí les voy a colocar 4 opciones. Solamente uno de esos es primario. Les voy a colocar cuál de estas produce elevación de TSH y disminución de T3 y T4. Ah, caramba, voy a pensar cuáles son las que producen hipotiroidismo primario, ¿no? A la primera, la Hashimoto. Ahí está la respuesta a Hashimoto. Tengo una consulta. ¿Qué anticuerpos se solicitan en enfermedades? 2 en especial, ¿ya? Se solicitan la anti-TP, ¿ya? La tioperoxidasa. Y también la tiroalbúmina, pero estas están elevadísimas, ¿ya? Porque se encuentran hacia estos factores, hacia estos. ¿Qué hora tenemos? ¿Ya es media? Sí. Mucho no. Ni siquiera he empezado con los. Ya, vamos a hacer una cosita. ¿Ya? La siguiente clase va a abordar los 2 temas de su caso clínico, los endócrinos por lo menos. Vamos a llevar la enfermedad de Hashimoto y vamos a llevar la Addison. Nos vamos a saltar un poquito. Solamente generalidades de la Addison, porque esto es el siguiente tema que voy a llevar.
Muy bien, buena pregunta. El examen de hito